La chica yacía sobre el pasto mojado bajo la lluvia, su vida desvaneciéndose por la herida en su pecho. El hombre miraba fijamente al vacío, dándose cuenta de que sus acciones habían llevado a la muerte de aquella a quien había jurado proteger. Inclinándose sobre el cuerpo en medio de la lluvia, el viajero se paralizó de desesperación, sintiendo el peso del equipo y de la aflicción. Las lágrimas rodaban por el rostro del hombre barbudo. Mientras se daba cuenta de que esta pesadilla se repetía por 99ª vez, el guerrero se sentó junto a la mujer muerta en el bosque neblinoso, su figura expresando un agotamiento total. Después de numerosos intentos por cambiar el final, levantándose con determinación, el hombre tomó su arma, dándose cuenta de que le quedaba un último intento para romper el círculo. Aferrándose a la esquiva oportunidad, preparó su equipo y le rogó a Demi que confiara en él en el momento crucial. Con los ojos brillando con una luz azul, el héroe juró no defraudar a su compañera y protegerla a costa de su propia vida. Al despertar con un sudor frío, el joven se quedó paralizado. Su rostro y su respiración delataban las visiones de muerte. Sentado en la penumbra, el joven veía en shock las noticias sobre la repentina aparición de monstruos en las calles de la ciudad. El mundo se convirtió instantáneamente en una pesadilla, mientras las calles se infestaban de criaturas, sin dejar oportunidad para que la gente escapara. La hija, preocupada, entró a la habitación y le preguntó a su padre qué en las noticias lo había asustado tanto. La chica caminó por el oscuro corredor, recordándose a sí misma que su principal objetivo ahora era simplemente sobrevivir. El hombre sostenía con fuerza a la moribunda Demi y le suplicaba que despertara, temeroso de quedarse solo en el mundo destruido, mientras miraba a su silenciosa compañera. El héroe admitió que la humanidad era impotente ante el caos traído por las criaturas de la oscuridad. Mirando al vacío, se dio cuenta, con la calma de un hombre condenado, de que su vida había llegado a un trágico final. En un momento fatídico, el último hilo del destino se rompió, sumergiendo al mundo en una oscuridad impenetrable. Una figura divina apareció ante el hombre, cuyo resplandor prometía poner fin a su tormento en los ciclos. La diosa le dijo que dejara a un lado la desesperación, otorgándole otra oportunidad para regresar y arreglar las cosas. Al despertar de la pesadilla, el joven jadeó en busca de aire, sus pupilas reflejando el horror del ciclo de muerte que había experimentado. El joven yacía en la cama, mirando el número 99 que apareció sobre su cabeza. Tras despertar y saltar de la cama, el héroe sintió su cuerpo aturdido. Sin entender cómo seguía vivo después del horror, el joven intentó darle sentido a los números flotantes, un presagio ominoso o un don para salvar a su hija. Mirándose en el espejo, el joven estudió el símbolo sobre su cabeza, intentando descifrar las reglas de la nueva realidad. El hombre apretó los puños, decidido a luchar hasta el final a pesar del miedo a lo desconocido. El héroe golpeaba con fuerza la puerta de la habitación de Demi, exigiéndole que abriera y se preparara para escapar de la ciudad. Una chica somnolienta salió a su encuentro, refunfuñando con su padre y sin entender la razón de su extraño comportamiento. El padre tomó a su hija por los hombros y la miró fijamente a la cara, mientras ella preguntaba si era una pesadilla. El hombre apretó la mano de su hija, temiendo que cualquier movimiento convirtiera este momento en un recuerdo de su muerte. Jalando a Demi con él, el héroe le ordenó que dejara sus preguntas para después. Era más importante alejarla de la amenaza inminente. El hombre sacó a su hija de la casa, ignorando sus súplicas, dándose cuenta de que ya no quedaba tiempo para hablar. Volteándose, el padre gritó que cualquier retraso equivalía a la muerte y exigió obediencia incondicional. El corazón del héroe se encogió cuando el rostro de un monstruo apareció desde la oscuridad, listo para despedazarlos. Un grito de horror rompió el silencio justo cuando el padre despertó en la cama, dándose cuenta del fracaso de su intento por salvar a la niña. El hombre intentó dejar de temblar y asimilar el shock de volver a ese momento. Antes del desastre, al notar el número 98, el héroe se dio cuenta con horror de que las posibilidades de salvar a su hija eran cada vez menores.
El rostro del padre se contrajo al confirmar que el contador llevaba una cuenta precisa de los intentos restantes. Sentado en la cama, se dio cuenta de que la vida se había convertido en un juego donde la apuesta era el futuro de su hija. El hombre apretó los puños. Sintiendo el peso de la responsabilidad por cada error que le quitaba la oportunidad de arreglarlo todo. El golpe hizo añicos el cráneo del monstruo. Comenzando una nueva batalla entre un padre y su hija en un mundo de locos, empuñando un bate entre los cuerpos, el padre protegía a su hija. Poniendo la supervivencia de ella por encima de su propia vida, escondiéndose de los monstruos detrás del auto. El hombre comprendió que, por el bien de la niña, tendría que volverse despiadado. Mirando a su hija asustada, el padre prometió hacer lo imposible para rescatarla de las garras de la muerte. Rodeado de criaturas, el héroe intentó quitárselas de encima, sintiendo cómo sus esperanzas de éxito se desvanecían. Aferrando el cuchillo, el hombre se preparó para lo peor. Dándose cuenta de que solo la fuerza podría salvar a sus seres queridos. Mientras luchaba contra los zombis, el padre se dio cuenta de que su límite de vida estaba disminuyendo, dejando cada vez menos margen para el error. El hombre aplastaba los cráneos de los monstruos, desatando su furia en una batalla interminable por el derecho a existir. El héroe destruyó enemigos hasta que el contador se acercó al punto crítico, después del cual seguía el olvido. De pie entre las ruinas con su arma ensangrentada, el padre observó la masacre, dándose cuenta de lo poco tiempo que quedaba. Poniendo toda su fuerza en el golpe, el hombre se abrió paso a través de la horda, impulsado por el objetivo de salvar a su hija. El hombre estaba de pie entre montañas de cadáveres bajo los rayos del atardecer. Mirando con odio el bate ensangrentado y maldiciendo su destino. Con la mirada perdida en la distancia. El padre se dio cuenta de que incluso miles de intentos podrían ser en vano en este infierno sin fin. Con el corazón destrozado, el héroe intentó escapar del cuerpo desfigurado de su hija, que se había convertido en una de las criaturas sedientas de sangre. Al oír el susurro fantasmal de una niña a sus espaldas, suplicando por su salvación, el hombre se quedó helado, destrozado por un dolor insoportable. El monstruo que una vez fue su hija sonrió furiosamente y extendió la mano hacia él. Matando la última esperanza de un milagro de su padre, en un último esfuerzo, el padre abrazó con fuerza a su hija infectada. Decidiendo que esta era la única forma en que podía mostrar su tardía preocupación. Poniéndose una pistola en la sien y abrazando a su hija. El hombre consideró que su muerte juntos era la única forma de terminar con su sufrimiento. Cerró los ojos con fuerza por el dolor insoportable. Y dejó que una lágrima rodara por su mejilla, preparándose para jalar el gatillo y terminar con este ciclo. Los ojos del hombre se abrieron de golpe y sintió una marca húmeda en su mejilla. Dándose cuenta con un escalofrío de que la muerte no había sido una liberación. El padre, agotado, yacía en la cama. Mirando al techo con una desesperación silenciosa de que su infierno había comenzado de nuevo. Sentándose en la cama, en la penumbra del amanecer. El padre se dio cuenta de que el destino lo había devuelto al punto de partida de esta pesadilla. Una solitaria lágrima rodó por su mejilla mientras sentía con dolor en el corazón todo el peso de su terrible carga. Al notar el extraño comportamiento de su padre, la hija recién despierta le preguntó las razones de un despertar tan temprano y aterrador. La niña entró a la habitación y con una ansiedad somnolienta preguntó por qué hacía ruido a mitad de la noche y qué lo había alterado tanto, mientras él sujetaba su equipo con determinación. El hombre miró sombríamente a su hija, preparándose para proteger su vida a cualquier costo en el nuevo ciclo. Impactada por la repentina transformación de su padre. La niña se quedó paralizada, aturdida. Sin reconocer a su padre en este hombre tan severo. Mirándola con ternura y una furia oculta, el héroe se juró a sí mismo que esta vez no permitiría que la tragedia se repitiera. Su mano tembló con el impulso de tocar a su hija, tratando de asegurarse de que realmente estaba cerca y a salvo. El hombre abrazó frenéticamente a la niña, poniendo toda su desesperación y su tímida esperanza de salvación en aquel abrazo. Cerrando los ojos ante las abrumadoras emociones.
El padre rezó en silencio a los cielos para que ese encuentro no fuera su último momento de calidez. El padre miró a su hija con severa ternura. E hizo el juramento inquebrantable de que haría todo lo posible por salvarla, sosteniendo a la niña con fuerza en el silencio de la noche. El hombre prometió sobrevivir y protegerla, sin importar cuántos intentos le tomara. El héroe susurró palabras de consuelo, poniendo en ellas todo su amor y la determinación de superar cualquier obstáculo en su camino. Mirando a los ojos de su hija, el padre le exigió desesperadamente su total confianza, esperando que juntos pudieran engañar a la muerte. Tocando con temor el rostro de la niña asustada, el hombre intentó grabarse en la memoria su imagen viva, antes de que el destino los separara de nuevo. Al recordar sus fracasos pasados, el guerrero se vio a sí mismo desde fuera, cuando con el corazón destrozado, cargaba en brazos el cuerpo sin vida de una niña. Observando la ciudad que se extendía en la distancia, el sobreviviente se dio cuenta con amargo alivio de que por fin había encontrado el camino correcto. Los soldados del Ejército Nacional vigilaban atentamente el perímetro de la zona segura, dando a la gente exhausta una esperanza de salvación. Dentro de los muros del hospital universitario, el personal médico luchaba incansablemente por salvar la vida de aquellos que tuvieron la suerte de escapar del caos. Mirando a los niños jugar tranquilamente, el hombre soñó, conteniendo el aliento, que esa paz se convirtiera también en una realidad para su hija. Un anciano en silla de ruedas miraba con tristeza la ciudad iluminada por el atardecer, recordando los años que pasó en un lugar seguro. Al llegar al monumento conmemorativo 40 años después, el anciano le habló con ternura a la tumba de su hija, lamentando su larga espera, inclinándose sobre la lápida con un ramo de flores. El héroe se dio cuenta con alarma de que le quedaba una última oportunidad para cambiarlo todo. Al mirar los lirios blancos, el hombre sintió una firme confianza en su decisión, dándose cuenta de que ahora conocía el camino correcto. Una expresión de humilde calma cruzó el rostro del anciano al imaginar que él y su hija ya no tendrían que huir. Con una sonrisa amarga y apuntándose con una pistola en la cabeza, el hombre le prometió a su hija que pronto la sacaría de allí y volverían a estar juntos. Cerrando los ojos en silencio y sumergiéndose en la oscuridad, el héroe se preparó para saltar al pasado, esperando que el intento tuviera éxito. Al encontrarse de nuevo en casa con su hija, el padre exhaló pesadamente, tratando de dejar de temblar y asimilar el alivio. El hombre le dio a Demi una mirada breve y penetrante, estremeciéndose al darse cuenta del horror que estaban a punto de soportar. Al notar la expresión seria en el rostro de su hija, el padre se concentró sombríamente en su objetivo, jurando protegerla a cualquier costo. Con un estremecimiento en el corazón, el padre cargaba en brazos el cuerpo sin vida de su hija, dándose cuenta de que su intento por salvarla había fracasado. Inclinado sobre Demi bajo la lluvia torrencial, el hombre cayó en una negra desesperación, culpándose a sí mismo por no haber podido protegerla. Recordando 40 años de entrenamiento agónico y cientos de planes, el padre se preparó con sombría determinación para arrebatarle su vida a la muerte. Con el corazón en un puño, tocó la manija de la puerta, dándose cuenta de que más allá del umbral comenzaba la batalla decisiva contra el destino. Al entrar al cuarto, el héroe se prometió firmemente a sí mismo que esta vez no cometería ni un solo error y salvaría la vida de su hija. Paralizado en el umbral, el padre observaba con consternación cómo el horror se desataba justo frente a sus ojos. Las calles de la ciudad se convirtieron en un mar interminable de muertos vivientes. Y esta visión le infundió un miedo primario al hombre. La mirada fija del padre expresaba su determinación de llegar hasta el final, a pesar de que la situación se estaba volviendo desesperada. Al mirar las hordas de monstruos, se dio cuenta con horror de que sus años de preparación eran inútiles contra esta variable. Conmocionado por el caos que presenciaba, el hombre se quedó helado, sintiendo como el frío helado del pánico paralizaba sus movimientos. Recordando sus intentos pasados, el héroe se dio cuenta con espanto de que en 99 ciclos nunca se había encontrado con una situación así. Una ola imparable de monstruos sedientos de sangre inundó las calles,
convirtiendo la ciudad en un matadero y sin dejar oportunidad para maniobrar. Los rostros distorsionados de las criaturas, llenos de una sed demencial por la carne, llenaban todo el espacio, infundiendo en el padre un miedo escalofriante por su hija. Atrapado en el umbral, el hombre se dio cuenta con desesperación de que el único hecho del que estaba seguro resultó ser una mentira. El padre, conmocionado, se quedó paralizado mientras docenas de manos huesudas se abalanzaban sobre su rostro, preparándose para desgarrarlo frente a Demi. El hombre estaba atónito. Porque su experiencia le decía que el silencio, y no una multitud de zombis, era lo que debía esperarles detrás de esa puerta. Al notar el peligro mortal, la niña le gritó horrorizada una advertencia a su padre, suplicándole que reaccionara y se protegiera del ataque del monstruo. Reuniendo sus últimas fuerzas de voluntad, el hombre jaló bruscamente a su hija hacia adentro del cuarto, intentando protegerla de la horda y ganar al menos una oportunidad de salvación. Demi cayó al suelo con un grito. Mientras su padre permaneció en el umbral, convirtiéndose en un escudo viviente entre la niña y las criaturas sedientas de sangre. Con una expresión de dolor insoportable y lúgubre determinación, el hombre comenzó a cerrar la puerta, separándose de su hija por el bien de su futuro. La hija se derrumbó en el suelo, horrorizada, incapaz de apartar la vista de la puerta detrás de la cual su padre se preparaba para aceptar su batalla final. Mirando por la estrecha rendija, la niña observaba conteniendo el aliento como su protector iba voluntariamente hacia una muerte segura. Abrumada por una desesperación insoportable, Demi gritó al vacío, dándose cuenta de que su mundo conocido se derrumbaba finalmente en ese mismo instante, y en un último intento por escapar de la soledad. La niña extendió la mano hacia la puerta. La niña golpeaba frenéticamente la puerta cerrada y, entre lágrimas, le rogaba a su padre que la dejara entrar de inmediato, negándose a aceptar su sacrificio y suplicándole en silencio que no la dejara sola en ese infierno. La multitud de muertos sedientos de sangre finalmente rodeó la figura del hombre, mientras él, con sus últimas fuerzas, contenía a la horda por el bien del futuro de su hija. El rostro del héroe se distorsionó por un dolor inhumano cuando los monstruos empezaron a despedazarlo vivo frente a la niña encerrada, haciéndole perder el conocimiento por el dolor. El padre se dio cuenta con amargura de que el dolor infinito de perder a su hija en ciclos pasados era más insoportable que la muerte. Consumida por el dolor, Demi sollozaba ruidosamente y sentía su corazón romperse en 1000 pedazos por centésima vez debido a la pérdida inevitable. Encontrándose sepultado bajo una pila de cuerpos en descomposición, el guerrero concluyó con una calma escalofriante que esa terrible agonía ya le era familiar. La pequeña Demi sonreía despreocupada en su cuna. Sin sospechar aún las duras pruebas que el destino le tenía preparadas, el joven y aún esperanzado padre miraba a su hija con una ternura inocultable, prometiéndose a sí mismo convertirse en un apoyo confiable para ella. Acariciando suavemente a la bebé que lloraba, el hombre la calmaba con un susurro suave, intentando proteger su pequeño mundo de cualquier preocupación. La Demi adulta se pegaba al cristal, horrorizada, sollozando de impotencia al ver a su padre sacrificarse para salvarla. El rostro del héroe, cubierto de sangre y marcado con el sello de batallas interminables. Al encontrarse en las garras de los monstruos, la niña se estremeció al darse cuenta de la inutilidad de su lucha y se preguntó si esta muerte sería la definitiva. Reuniendo los restos de su voluntad en un impulso poderoso, el guerrero aplastó a los enemigos que lo rodeaban, negándose a aceptar la derrota en este ciclo sin fin. Aplastado por el peso de docenas de cuerpos de muertos vivientes, el hombre continuó luchando, rechinando los dientes de rabia. El héroe juró para sus adentros que no moriría aquí, aunque tuviera que regresar del olvido 1000 veces. Atormentado por los monstruos, el padre lanzó un grito de dolor y rabia, clamando que su sufrimiento no importaba mientras el corazón de su hija siguiera latiendo. El héroe gritó frenéticamente que, incluso después de su propia muerte, estaba obligado a encontrar la manera de salvar a su hija de un destino terrible. Rodeado por los cuerpos de sus enemigos caídos, el hombre, con la ropa desgarrada, se mantuvo firme en defensa del único camino que podía llevarlo hasta Demi, uno de los muertos mutilados. Continuaba su avance ciego e inexorable.
El zombi soltó un grito ensordecedor en el que ya no quedaba nada de humano, solo una sed infinita de carne y destrucción. Con una velocidad sobrehumana, el héroe se abalanzó entre la multitud de monstruos, convirtiéndose en una sombra borrosa, en el mismísimo epicentro del caos. El hombre derribaba a sus enemigos uno tras otro, sin darles la más mínima oportunidad de bloquearle el paso. Para llegar con su hija, habiendo agarrado a otro enemigo, el guerrero ignoró el peligro mortal y continuó su furiosa lucha. Poseído por una furia demencial, el héroe se convirtió él mismo en un monstruo y con una sonrisa salvaje mordió la carne del enemigo, queriendo la victoria a cualquier costo. Alzándose sobre los restos desgarrados, el hombre soltó un rugido gutural que ahogó incluso los gemidos de los muertos que lo rodeaban. De un solo golpe poderoso, el guerrero aplastó otro obstáculo, poniendo en este movimiento todo el dolor que había acumulado durante cientos de ciclos, con una fuerza increíble. Lanzó a los monstruos por los aires, abriéndose paso bajo la fría luz de la luna llena. Cada movimiento del héroe estaba lleno de un poder aplastante, haciendo que los enemigos salieran volando en diferentes direcciones por sus furiosos ataques. La horda de muertos vivientes continuaba avanzando, llenando la ciudad nocturna con sus gritos de pesadilla y su rechinar de dientes. Envuelto en un aterrador resplandor azul, el padre se quedó inmóvil ante la multitud de enemigos, demostrando su disposición a convertirse en un escudo indestructible para Demi. Su cuerpo, herido y cubierto de sangre, irradiaba una energía de otro mundo. Los monstruos, frenéticos, se aglomeraban unos con otros emitiendo risas agudas y chirriantes. Y anticipando la inminente represalia contra los sobrevivientes, en ese momento, Demi, exhausta por el miedo y las lágrimas, se apretaba contra la puerta en completa soledad, esperando un milagro. De repente, la cerradura hizo clic, y una luz cegadora irrumpió a través de una estrecha grieta en el cuarto oscuro, trayendo la tan esperada salvación. La niña levantó la vista con incredulidad y una tímida esperanza, incapaz de creer que la pesadilla por fin pudiera terminar. El padre que apareció en el umbral, con una apariencia que inspiraba tanto horror como asombro, le pidió con ternura a su hija que dejara a un lado todas sus preocupaciones. El padre exhausto, con el rostro congelado en una máscara de determinación, juró proteger a su hija hasta el final, sin importar las muertes a su alrededor. El héroe examinó sus cicatrices y se giró con ansiedad hacia Demi, queriendo asegurarse de que la niña no hubiera resultado herida durante la reciente escaramuza. Un silencio opresivo se cierne sobre el oscurecido distrito de Mapo de Seúl, presagiando más horrores por venir en la ciudad plagada por el caos. Los enormes muros del centro comercial Amart se alzaban imponentes ante los viajeros, transformándose en la apariencia de una ominosa fortaleza. El soldado de guardia se enfureció por la sorpresa y exigió bruscamente saber qué carajos estaba pasando en ese lugar. Protegiendo a su hija, el padre enfrentó con calma los cañones de las ametralladoras y la pregunta incrédula de los soldados sobre quiénes eran realmente. Los guardias miraban al hombre con recelo, preguntándose cómo había sobrevivido en las calles repletas de hordas de muertos hambrientos y peligrosos. El soldado enfurecido amenazó al héroe con violencia si no rompía su silencio de inmediato y respondía todas las preguntas, examinando de cerca los rasgos del extraño. El soldado sintió un escalofrío recorrerle la piel y preguntó con preocupación qué le pasaba en la cara. Los ojos del soldado se abrieron con horror al darse cuenta de la aterradora verdad detrás de la apariencia del sobreviviente. Manteniendo una calma glacial, el hombre de los lentes se enderezó en silencio, demostrando confianza y una amenaza oculta para todos. El guardia sugirió en tono burlón que se enfrentaba a una estrella arrogante, ya que el extraño permaneció en silencio incluso a punta de pistola. La capitana Saigeri interrumpió la riña con un gesto autoritario y ordenó secamente a los extraños que se fueran, sin escuchar excusas. El jefe del escuadrón del Gran Tigre anunció que no había espacio y aconsejó a los héroes que buscaran refugio en cualquier otra área de la ciudad. Acercándose, la mujer preguntó furiosa si el extraño se había quedado sordo y le ordenó de nuevo que abandonara el área inmediatamente.
Al notar algo extraño en la apariencia del hombre, la capitana de repente dudó. Y su enojo dio paso a un genuino desconcierto. Completamente desesperado, el padre suplicó ayuda, diciendo que su hija llevaba una semana deambulando y sufría ataques de asma cada vez más graves, con las manos juntas en un gesto de súplica. El hombre pidió entre lágrimas que dejaran entrar al menos a la niña, si no había lugar adentro para él. La capitana Sayari estudió en silencio al padre, cuya disposición a sacrificarse por su hija había despertado un fugaz interés en ella. El rostro de la mujer se contrajo por la tensión, mientras se daba cuenta de la gravedad de la situación y veía ante ella a un hombre al límite. Sin conmoverse por las súplicas, el soldado llamó al padre degenerado loco y exigió que detuviera de inmediato ese patético espectáculo. El subordinado le preguntó burlonamente a la capitana si de verdad le creería otra historia lacrimógena a este vago cualquiera. Para sorpresa de todos, la severa guerrera no pudo contener sus emociones y, sollozando, dejó que lágrimas de compasión corrieran por sus mejillas. Entre sollozos, Hayeri le dio al escuadrón la orden tajante de que dejaran pasar a los extraños, sin querer escuchar más objeciones. Ocultando su debilidad, la capitana declaró con irritación que faltaba gente y ordenó a los héroes que se limpiaran los mocos. Antes de entrar a la base, al irse, la mujer ocultó su confusión, dejando a los guardias completamente desconcertados por el repentino cambio de su furia a la misericordia. El padre, sin creer todavía en su suerte, vio marcharse a su salvadora, sintiendo como el peso de la desesperación finalmente se desvanecía de sus hombros. Mientras veía a la guerrera alejarse, el héroe sonrió levemente, notando que la capitana seguía siendo la misma persona de antes. La imagen de una fuerte mujer soldado que había logrado unir a los sobrevivientes y crear este refugio seguro apareció ante mis ojos, a pesar de su reputación de serpiente fría. El corazón de la capitana se conmovió por el sacrificio del padre por la vida de su propia hija. Demi gritó el nombre de su padre, horrorizada, incapaz de ocultar su conmoción ante la situación que cambió abruptamente y la nueva amenaza mortal. La niña señaló indignada que nada iba según el plan, mientras su padre buscaba febrilmente las palabras adecuadas para justificarse. El soldado armado les ordenó bruscamente que lo siguieran, ignorando la tos dolorosa de la pequeña Dumi, que estaba muerta de miedo. Empujando bruscamente a la niña, el soldado preguntó irritado si pensaba burlarse de él en un momento tan crítico. Sintiendo la debilidad de su hija, el padre la abrazó con fuerza, tratando de ser un apoyo confiable y protegerla del entorno hostil. El hombre se dio cuenta con alarma de que la cordura de Demi se desvanecía demasiado rápido. Y sin descanso, pronto se encontraría en peligro de muerte. Le vinieron a la mente las pesadillas cuando la hija, vencida por la desesperación, lloraba al ver a un ser querido convertirse en un monstruo terrible. Lleno de determinación, el padre reflexionó sobre el poder que tenía después de la mordida, que le permitía destruir enemigos sin ayuda de nadie. Mirando el centro comercial, el héroe notó para sí mismo que este edificio era el mejor punto para una supervivencia larga y exitosa. Evaluando la fachada, el padre recalcó que aquí no solo encontrarían suministros valiosos, sino también la única defensa organizada. Mirando la mole fría de los edificios, el padre se aferró a la sombría esperanza de que su hija por fin estaría completamente a salvo. El aliado, desconcertado, señaló hacia las ruinas y comentó que la precisión en la predicción del derrumbe hacía que el visitante del futuro pareciera creíble. El soldado, con la mirada severa, se perdió en sus recuerdos, narrando la pesadilla inimaginable que había ocurrido 3 días atrás, mientras el concentrado guerrero mantenía un fuego constante sobre los monstruos, intentando contener el avance de la enorme y furiosa horda. Mirando las manos de un muerto, el soldado explicó que el capitán había traído a los monstruos hacia lo más profundo del edificio para salvar a todos los demás. Mientras los sobrevivientes se deslizaban por las cuerdas hacia el edificio vecino, los tiradores en el techo los cubrían, conscientes de la importancia de cada segundo. Una multitud de criaturas sedientas de sangre llenó la trampa, sin saber que el capitán ya estaba listo para activar los explosivos.
plantados en las paredes. El destello cegador de la explosión envolvió a los enemigos, convirtiendo la formidable amenaza en escombros llameantes y pedazos de carne volando por los aires. Mirando los escombros con desdén, el soldado expresó la esperanza de que las criaturas sobrevivientes estuvieran ahora sepultadas vivas bajo el pesado concreto. El combatiente se giró bruscamente al oír un ruido y se quedó helado de asombro al descubrir a su padre apareciendo en medio de las ruinas humeantes y llenas de cuerpos. Un hombre con lentes de sol observa con calma lo que está sucediendo, ocultando el peso de cientos de vidas vividas. El soldado, con una sonrisa burlona, le preguntó con sarcasmo a su interlocutor por qué lo miraba tan fijamente, sin darse cuenta de la magnitud de la amenaza. El soldado sonrió con confianza. Confiado en que los muertos no escaparían de los escombros, un zombi gigante emergió del humo espeso a espaldas del combatiente, convirtiéndolo en un blanco diminuto. El rostro podrido del monstruo, con sus ojos rojos, estaba congelado en una mueca espantosa, presagiando una cruel represalia para los testigos. El soldado se quedó paralizado por la impresión, al darse cuenta del monstruo indescriptiblemente enorme que se alzaba justo detrás de él. La bestia gigante levantó su puño masivo, preparándose para desatar todo su poder sobre quienes se interponían en su camino. El impacto sacudió el suelo, y la chica del uniforme táctico corrió desesperadamente para salvar su vida. La guerrera miró a su alrededor, horrorizada, dándose cuenta de que solo le quedaba una fracción de segundo antes de la muerte. La chica saltó hacia un lado, mientras el puño del monstruo, con un rugido, aplastaba el concreto bajo sus pies. Los soldados gritaron horrorizados, sin poder entender cómo una montaña de carne había aparecido en sus posiciones. Mientras Demi y su padre escapaban, la guerrera los cubrió con su cuerpo, alzando su arma para enfrentar la nueva amenaza. Con el rostro desencajado, la chica ordenó a todas las unidades que abrieran fuego pesado contra el monstruo de inmediato. Los combatientes acribillaron al monstruo, intentando detener su avance inexorable con furiosas y continuas ráfagas de fuego automático. Una lluvia de balas perforó el cuerpo del gigante, pero el monstruo seguía en pie a pesar del intenso fuego. El monstruo enfurecido abrió de par en par su boca podrida y lanzó un rugido lleno de una sed de sangre primitiva. La colosal criatura avanzó sobre la línea de soldados, quienes, horrorizados, se dieron cuenta de la inutilidad de sus armas ligeras. Con una poderosa embestida, el zombi atacó, convirtiendo todo el espacio frente a él en un montón de ruinas. El combatiente caído gritó de desesperación y miedo, dándose cuenta de que sus defensas habían sido quebrantadas y que ya no había salvación. La sombra del gigante envolvió por completo al soldado caído mientras el monstruo se acercaba para dar un golpe aplastante. La garra sujetó la mochila del combatiente, pero el valiente guerrero logró zafarse de su agarre mortal. La chica sacudió a su subordinado violentamente, exigiéndole que reaccionara, amenazándolo de muerte por su peligrosa lentitud. Chai Jerry intentó concentrarse, dándose cuenta de que este escenario de desastre era muy diferente a los anteriores. Al mirar al gigante, la guerrera notó que frente a ellos no estaba un zombi ordinario, sino una criatura poderosa. En el fragor de la batalla, la guerrera ordenó a todos los sobrevivientes para que se retiraran de inmediato al edificio de la tienda para refugiarse. Cuando el padre intentó hablar, la niña le dijo bruscamente que se callara y corriera sin perder un segundo. El héroe y su hija se alejaron a toda prisa del caos. Sintiendo el aliento gélido de la muerte del enemigo detrás de ellos, la fría mirada del hombre tras sus lentes revelaba su total disposición para tomar acciones decisivas. El padre se abalanzó sobre el monstruo, decidiendo desviar la atención hacia sí mismo para salvar a su hija. Al golpear, el hombre descargó un puño poderoso sobre el enemigo, envuelto en un destello brillante de una misteriosa energía azul. Las barricadas en la entrada se convirtieron en su última esperanza, mientras la chica decidía atraer al monstruo enfurecido a una trampa. Chai Jerry creía que la criatura no atravesaría la defensa si encontraban a tiempo su punto débil. La chica corrió rápidamente a través de la oscuridad,
hacia la posición, esperando que hubiera tiempo suficiente para esta maniobra. Parada, inmóvil, frente a las puertas. La guerrera observaba confundida a la multitud de gente en el primer piso del edificio. La visión de los civiles la hizo desesperar, porque debían haber abandonado la zona de peligro antes. La guerrera cambió su plan de acción sobre la marcha, intentando proteger a toda costa a todos los que estaban atrapados. Levantando su ametralladora, la chica ordenó a los soldados que se llevaran a los sobrevivientes, decidiendo convertirse ella misma en la carnada para el enorme monstruo. Demi miró a la guerrera con preocupación, intentando comprender la magnitud del peligro mortal que los amenazaba a todos al ver a la chica sola. Chae-Yeri preguntó con ansiedad dónde estaba su padre. En ese momento, el rostro de la protectora se contrajo de ira. Mientras le preguntaba a Demi si su padre se había acobardado, la niña señaló con decisión hacia la batalla y replicó que su padre continuaba protegiéndolos a todos desinteresadamente. La guerrera se volteó asombrada, sin poder creer que alguien se hubiera decidido a dar un paso tan temerario y heroico. Los ojos de Chae-Yeri reflejaban conmoción ante la increíble fuerza física demostrada por el misterioso hombre. El golpe aplastante del héroe estrelló al monstruo contra el suelo, causando una poderosa explosión de energía que esparció escombros por todas partes. El cuerpo del gigante desapareció en un destello cegador y nubes de polvo. Marcando el fin de esta furiosa batalla, el hombre se quedó inmóvil con los puños apretados, respirando agitadamente e intentando contener el temblor por el esfuerzo. Una atónita Chae-Yeri observaba cómo caía el monstruo que su escuadrón había considerado un enemigo absolutamente invencible. El hombre rápidamente le tapó los ojos a la pequeña, intentando proteger su mente de las terribles imágenes de la guerra. Con un profundo suspiro de alivio, el padre se inclinó sobre el cadáver del enemigo. Sintiendo cómo la adrenalina lo abandonaba, la guerrera le apuntó al hombre, exigiéndole una explicación por su aterradora y claramente inhumana fuerza. La guerrera bajó su arma y se disculpó sinceramente por las sospechas injustas sobre la cobardía del héroe. El hombre le confesó a Demi que había roto su promesa y puesto en peligro el plan que compartían. Mientras calmaba a su hija, el padre admitió que actuó únicamente por miedo a perderla. Raju Min-sok permaneció inmóvil bajo el arma, esperando la respuesta de la atónita guerrera. Chae-Yeri exigió una vez más que el héroe confesara de inmediato quién era en realidad. El hombre, agotado, se enderezó. Listo para aceptar cualquier consecuencia de su repentina revelación, el héroe dijo su nombre, haciendo que todos a su alrededor contuvieran el aliento con asombro. Demi observaba con emoción. Mientras el verdadero papel de su padre era revelado a la gente que la rodeaba, la niña le suplicó a su padre que guardara silencio, temiendo que ella se convirtiera en su objetivo principal en medio del sangriento caos. El hombre confirmó su estatus de experto al cambiar finalmente las reglas de supervivencia en este ciclo sin fin. Los héroes se quedaron helados al darse cuenta de que las reglas de este juego mortal acababan de cambiar irrevocablemente. Chae-Yeri cuestionó el estatus del hombre después de ver su increíble fuerza en la batalla. Raju Min-sok explicó que había estado estudiando los hábitos y las vulnerabilidades de los monstruos desde el inicio de la rebelión. El hombre expresó su alegría por el apoyo y le ofreció a la guerrera seguir cooperando en el futuro. La guerrera se rió, reconociendo la claridad de la situación, a pesar de la sospecha que aún se veía en sus ojos. La chica agarró al héroe por el cuello de la camisa, exigiéndole que dejara de lado cualquier mentira o ambigüedad. Chae-Yeri le ordenó a Demi que permaneciera en silencio hasta que estas importantes negociaciones concluyeran por completo. La chica señaló que el héroe derrotó al monstruo a prueba de balas con sus propias manos. La guerrera notó un brillo escarlata en los ojos del hombre, que le recordaba a la mirada de los mismísimos monstruos sedientos de sangre. Acercándose, le preguntó a Min-sok con un tono gélido si es que todavía era humano. La mujer policía preguntó sarcásticamente qué debía hacer ahora con la loca idea del experto. Min-sok explicó que había derrotado a un monstruo al que las balas normales no le hacían nada. El joven notó los ojos escarlata del desconocido, similares a los ojos de esas asquerosas criaturas muertas. Raju Min-sok le preguntó fríamente a la mujer si todavía se consideraba humana.
Él respondió que no, enfatizando la total inutilidad de los disparos en esa difícil situación. La mujer policía escuchó a Min-sok explicar que él solo había dado el golpe de gracia. El joven explicó que este monstruo era un poderoso devorador, nacido de la fusión de dos zombies. Añadió que la enorme mandíbula de la criatura es su punto más importante y vulnerable. Min-sok insinuó la efectividad de un golpe con un martillo pesado en esa parte específica de la cabeza, respondió el joven. El héroe explicó que la genética de esas criaturas era para él solo un detalle menor e insignificante, y que ocultaba sus habilidades precisamente por las miradas sospechosas y duras de quienes lo rodeaban. El hombre le pidió con tristeza a la chica que no lo llamara monstruo peligroso en voz alta. La guerrera irritada apenas podía contener las ganas de golpear a este hombre sospechosamente tranquilo y seguro de sí mismo. Chai Yeri murmuró que, en toda esta situación, ese hombre le parecía extremadamente sospechoso. Demi defendió a su padre y la guerrera admitió que un zombi no habría sido tan desinteresado al salvar a su hija. Los espectadores se quedaron paralizados. Mientras la tensión entre los líderes llegaba a su punto crítico, frente a todos, la chica les dijo que entraran por la seguridad de los sobrevivientes y los civiles asustados. La guerrera le advirtió al experto que, de ahora en adelante, no le quitaría los ojos de encima. El rostro de la chica se convirtió en una máscara que ocultaba su ansiedad sobre el papel de este hombre en su destino. Jair Yeri comprendió el precio de la victoria y todo el peso de la larga lucha por la vida que les esperaba. Los compañeros corrieron hacia la guerrera, preguntándole con ansiedad si estaba herida por la pelea. Un repentino y poderoso golpe lanzó a uno de los soldados varios metros a un lado. La mujer recordó la obligación de los civiles de obedecer a los militares en situaciones de emergencia en la ciudad. El padre objetó, diciendo que sin su acción decisiva, toda la gente en esta tienda podría haber muerto. La mujer policía advirtió que si el error se repetía, ella misma mataría a los culpables, no los zombies. El soldado gritó aterrado, exigiendo una retirada inmediata de acuerdo con la orden que había recibido antes del capitán. El combatiente pidió desesperadamente a todos que retrocedieran, pero el capitán solo respondió con silencio. En el centro comercial, los sobrevivientes, horrorizados, le daban gracias a Dios por su milagroso rescate. Sentada entre la multitud, Demi le preguntó a su padre, desconcertada, sobre el caos que sucedía a su alrededor. Él admitió con alivio que fue bueno que no la identificaran en ese momento tan peligroso. La niña preguntó cómo su padre logró mentir tan magistralmente, y él respondió que su oponente cayó fácilmente en su farol. Los héroes se miraron desconcertados ante la pregunta de si se conocían, tratando de no revelar la profundidad de su verdadera conexión. El hombre dijo que fue una premonición, recordando visiones sangrientas de ciclos de supervivencia pasados en este mundo. Cuando su padre le preguntó quién le había enseñado la palabra farol, Demi lo señaló a él con total seguridad. Mirando a su hija, el héroe se convenció de que era la misma niña de sus interminables bucles en el tiempo. Recordando las noches junto a la fogata, el padre admitió que fue Demi quien le enseñó mucho a lo largo de los años. El hombre le dijo a su hija que esperara, prometiendo que volvería pronto con comida, y ocultando la ansiedad que crecía dentro de él. La niña miró a su padre con recelo, tratando de descifrar la razón de su extraño comportamiento y su triste sonrisa. Apretando sus lentes blancos, el padre le lanzó una mirada decidida a Demi, confirmando que estaba listo para sacrificarlo todo de nuevo para salvar a su hija. El héroe se recordó mentalmente su promesa, preparándose para una nueva prueba en una cruel realidad. Demi le dijo a su padre que no debía revelar la verdad por el peligro de que lo descubrieran de repente. Le recordó que la gente podría hacerle daño, con la voz temblorosa por la preocupación que sentía por su padre. Demi le pidió a su padre que guardaran su secreto, reconociendo la enorme carga de responsabilidad que caía sobre sus hombros. Padre e hija se sentaron entre los sobrevivientes, preparándose para una comida sencilla en medio del sangriento caos. El padre le advirtió a su hija que,
Si la gente descubriera la verdad, se desataría un pánico incontrolable en el centro comercial, con una canasta de provisiones. Caminó silenciosamente entre la gente, presintiendo la tormenta de terribles sucesos que se avecinaba. El padre prometió regresar pronto, intentando mantener una compostura absoluta frente a una nueva amenaza mortal. Demi yacía exhausta mientras su padre reunía provisiones en preparación para el peligroso viaje. Afuera, el hombre se sentó junto a su hija, tratando de no atraer la atención innecesaria de la gente que los rodeaba. Levantó la vista, preguntándose con dolor por qué esta vez las cosas habían sido diferentes. El héroe se dio cuenta de que los zombis llegaban en oleadas y evolucionaban más rápido que en todos los ciclos anteriores. Inclinándose sobre su hija, el padre reflexionó sobre las mutaciones de enemigos que no había encontrado en 99 vidas. El hombre intentaba comprender qué había desencadenado exactamente cambios tan radicales y aterradores. El sobreviviente admitió para sí mismo que ya tenía una aterradora sospecha sobre la naturaleza de estos cambios. La ciudad nocturna se ha convertido en una trampa que esconde nuevas formas de vida, nacidas de este terrible apocalipsis. Una criatura de ojos rosados surgió de la oscuridad. Encarnando el poder de una nueva y aterradora amenaza bajo la luz de la luna, el mutante se paralizó, el héroe sintió que a la criatura solo la impulsaba el instinto de matar. El padre se dio cuenta de que cada criatura de la oscuridad estaba obsesionada con el deseo de traerles la muerte a él y a su pequeña hija. Enfrentado a la mueca furiosa de otra criatura del caos, el hombre se preguntó si a los monstruos los frenaba su propia supervivencia o si solo los impulsaba una eterna sed de sembrar el miedo. El sobreviviente finalmente comprendió una aterradora verdad. El padre admitió con resolución que él también era implacable con sus enemigos y podía convertirse en una amenaza. Con calma, evaluó la magnitud del desastre. Preguntándose si los zombis de toda la zona se habían reunido aquí, el padre se paró bajo el cielo nocturno con una espada y declaró que ya no buscaría más enemigos. Mientras algunas voces discutían lo que sucedía, otras pedían acción inmediata sin perder un segundo, el padre empuñó su espada, sabiendo que debía terminar el trabajo. Antes de que su hija despertara, con fría determinación, declaró una purga, preparándose para acabar sin piedad con la horda de zombis. El hombre se abalanzó contra la multitud de muertos, su espada cortando su carne en una danza mortal. Los cuerpos de los zombis quedaron esparcidos bajo los golpes de la hoja. Y la sangre brotaba como fuentes en la densa oscuridad de la noche. Él continuó el ataque, con movimientos impecables y perfeccionados tras décadas de repetir esta pesadilla. El padre de Demi hundió su espada en los monstruos con una velocidad increíble, permaneciendo impasible en medio de la sangrienta carnicería. El héroe apretó el puño con odio, concentrando en él la rabia acumulada durante cientos de ciclos de batallas. En un destello de energía, el padre desató un golpe que hizo temblar la tierra con su poder y determinación. Enfrentándose a un ejército de mutantes de múltiples brazos. El hombre se preparó para la batalla bajo el pálido resplandor de la luna fría. Desde las llamas púrpuras, los monstruos observaban, sus ojos expresando solo una sed primigenia de asesinar. Y destrucción, el guerrero atacó con sus hachas y una poderosa onda dispersó instantáneamente a los monstruos en diferentes direcciones. Adoptando una postura defensiva en medio de los relámpagos, el héroe se preparó para atacar, desafiando al propio destino en el bosque. Demostrando su firmeza, el padre empuñó sus hachas, listo para convertirse en un escudo humano para salvar a la pequeña Demi. La horda de criaturas avanzó en un único torrente de carne, buscando despedazar al sobreviviente al instante. El monstruo de múltiples brazos se abalanzó sobre el hombre. Estirando sus extremidades para destruir a su objetivo principal, el héroe, iluminado por la luz, saltó hacia el enemigo, convirtiendo la caída en un acto de justa venganza. Un zombi con ojos rojos y brillantes se abalanzó sobre el padre de Demi. Con su carne retorcida y su boca hambrienta bien abierta, el padre de Demi partió al monstruo por la mitad con un poderoso golpe de su espada. Y chorros de sangre brotaron al instante en la densa oscuridad de la noche. Demi se despertó bruscamente, envuelta en una manta amarilla, con el cuerpo aún temblando.
Por las pesadillas que había experimentado esa terrible noche, la niña abrió los ojos con expresión de alarma, tratando de comprender dónde estaba ahora. ¿Y qué había pasado exactamente? Demi se estiró con alivio. Dándose cuenta de que por fin había despertado de un sueño pesado y agotador en medio del caos, se giró bruscamente al oír un crujido detrás de ella. Su mirada cautelosa expresaba una total falta de comprensión de lo que sucedía a su alrededor. El padre le entregó a su hija un plato de comida con una cálida sonrisa y le preguntó con ternura si por fin había despertado de su largo sueño. En el plato había una deliciosa porción de comida con un lindo corazón hecho de arroz. Y el padre, con calma, le sugirió a su hija que comiera rápido. Su padre, con una ligera sonrisa, comentó que Demi probablemente tenía hambre, tratando de aligerar un poco el ambiente. Demi se sentó en silencio en el círculo de sobrevivientes. Su mirada distante llena de una amargura profunda y silenciosa. Demi sonrió con ternura, su mirada irradiaba una bondad genuina, haciendo que uno se olvidara por un momento de la pesadilla que acababan de vivir. Deteniéndose afuera de la oficina de Chayari, alguien preguntó indignado si la otra persona no creía que la situación fuera realmente grave. Un soldado agitado le informó a la capitana que un ruido bastante fuerte e inexplicable se había escuchado en la zona durante la noche. La inteligencia proporcionó datos impactantes, absolutamente. Todos los zombis de los alrededores habían sido destruidos por alguien. La capitana golpeó la mesa con furia y gritó que era imposible, sugiriendo que los monstruos se habían matado entre ellos. Rascándose la oreja, confundido, el subordinado admitió que ni él mismo lo creía, hasta que lo vio con sus propios ojos. La capitana se quedó atónita al darse cuenta de que cientos de zombis habían sido aniquilados en solo 4 horas y exigió una explicación urgente. Mientras estudiaba el informe, la ira de la mujer dio paso a la determinación. Al darse cuenta de que una fuerza más aterradora que cualquier virus había aparecido en la zona, y dirigiéndose al soldado, la comandante ordenó que reunieran a toda la gente. De inmediato, ignorando su evidente sorpresa, con una mirada fulminante, la capitana anunció una evacuación urgente, sin querer perder ni un segundo más en este lugar. El hombre, con cara de asombro, soltó una breve exclamación al comprender la magnitud de lo sucedido y confirmó secamente la verdad. Alguien notó con evidente alivio que los monstruos ya no se veían. Mirando las calles vacías de la ciudad oscura, los sobrevivientes se preguntaban ansiosamente unos a otros sobre la desaparición de los zombis, repitiendo las conversaciones que habían escuchado de los soldados. La multitud gritaba con alegría que los zombis por fin se habían ido y que ahora estaban completamente a salvo de la amenaza mortal. Demi llamó a su padre entre la multitud que vitoreaba, esperando que los zombis se hubieran ido de verdad y que la pesadilla por fin hubiera terminado. El padre le colocó con cuidado la gorra amarilla a su hija. Este movimiento servía como una advertencia silenciosa de algo importante. Le ordenó con severidad a Demi que escuchara con atención y que, bajo ninguna circunstancia, se quitara esa gorra en el futuro. Demi, desconcertada, volvió a preguntar por qué más tarde, sin entender el significado oculto en las palabras de su padre. En ese momento, unos soldados con un megáfono guiaban a la multitud de sobrevivientes hacia la salida del edificio, dirigiendo a la gente en un solo flujo organizado. La oficial anunció por el megáfono que todos los zombis habían desaparecido esa mañana por una razón desconocida y que este era un hecho confirmado. La multitud estalló en gritos de alegría al enterarse del rescate y de la oportunidad de abandonar por fin este peligroso refugio. La oficial anunció por el megáfono que abandonarían la zona de inmediato, sin darles tiempo para empacar. 2 jóvenes en la multitud se preguntaban por qué se iban con tanta prisa si todos los zombis de la zona habían desaparecido de repente. La capitana explicó que antes de perder el contacto, se habían estado comunicando con la brigada de infantería de élite que se convertiría en su nuevo hogar. Mostrando fotos de vehículos blindados, habló de un batallón de sobrevivientes capaz de proporcionar protección y suministros.
Un grupo de personas insatisfechas acusó a la comandante de locura, no queriendo arriesgar sus vidas por unas promesas hechas hacía 3 días. La capitana les dijo con seguridad a los ciudadanos indignados que ella conocía personalmente y muy bien al hombre con el que estaba negociando. Señalando a un guerrero apodado Halcón Azul, la mujer declaró que confiaba en este héroe tanto como confiaba en sí misma. La multitud continuó indignada, calificando la evacuación como un suicidio y negándose a abandonar la tienda, que era más o menos segura. La capitana repitió con insistencia que los zombis definitivamente volverían. Pero la gente, asustada, seguía exigiendo quedarse. El hombre detrás del padre de Demi admitió con alivio que había estado esperando este desenlace mientras los observaba. El militar calificó la decisión de emocional. Y sarcásticamente preguntó si un capitán hombre habría tomado la misma decisión en su lugar. La mujer policía, furiosa, le preguntó si de verdad había dicho eso, sin poder creer el insulto que había escuchado. El padre de Demi declaró con calma y absoluta confianza a la multitud de sobrevivientes que los zombis definitivamente regresarían. El hombre de la gorra le preguntó agresivamente al extraño quién era, ya que actuaba como si supiera absolutamente todo de antemano. El padre de Demi miró en silencio al hombre agresivo. La tensión entre ellos crecía con cada segundo de silencio. Advirtió fríamente que si la gente se quedaba aquí, se estarían sirviendo a los monstruos en bandeja de plata como cena. El padre Dami añadió con sombría determinación que en esa trampa simplemente esperarían a morir sin ninguna posibilidad de rescate. El hombre de la gorra entró en pánico y preguntó qué garantía de supervivencia tenían si decidían abandonar el centro comercial. El padre Dami admitió fríamente que no podía garantizar nada. Y con sarcasmo señaló la palabrería vacía a su alrededor. El padre le pidió a la gente que decidiera si realmente estaban listos para seguir a los militares hacia lo completamente desconocido. El héroe les preguntó a las personas asustadas si tenían la fuerza suficiente para sobrevivir solos en este infierno. La multitud se quedó paralizada frente a los guerreros, comprendiendo la inevitabilidad de la fatídica elección que tenían ante ellos. Uno de los sobrevivientes apoyó a la capitana Cha, comprendiendo que sin los soldados se convertirían en cadáveres sin vida. El hombre instó a todos a seguir a los soldados, recordándoles que fueron ellos quienes los habían mantenido con vida hasta ahora. Los hombres levantaron los puños, decidiendo confiar en la capitana y partir al encuentro de su salvación. La capitana Cha estaba asombrada de la facilidad con la que el extraño había logrado la tarea aparentemente imposible. La heroína miró con ansiedad el rostro del hombre misterioso, intentando descifrar la identidad de su salvador. La chica observaba al hombre rubio, preguntándose si su carácter correspondía a la fuerza que demostraba. El hombre pidió fríamente que no le dieran las gracias, sorprendido por una reacción tan intensa de la gente a sus acciones. El padre Dami admitió con firmeza que estaba acostumbrado a persuadir a la gente en situaciones difíciles, su voz sonaba segura. El soldado declaró que en esta situación tenía que proteger no solo a sí mismo, sino también a su pequeña hija. El padre de Demi le estrechó la mano al soldado como señal de confianza mutua y acuerdo para cooperar en el futuro. Él sonrió y admitió su confianza en que la capitana Cha manejaría la situación mejor que nadie. La mujer policía desvió la mirada en silencio, luchando con sus dudas internas y su sentido del deber. Los militares y el padre de Dami se prepararon para trabajar juntos en la evacuación urgente de todos los sobrevivientes. La mujer policía gritó por un megáfono que había hecho todo lo posible para ayudar a la gente a sobrevivir a esta pesadilla. Un convoy de camiones transportaba lentamente a la gente por las calles destruidas, desde la zona de peligro hacia un lugar seguro. Demi estaba sentada en el autobús, ocultando su rostro bajo una gorra, para no revelar su verdadera naturaleza a quienes la rodeaban. Los soldados en el transporte estaban tensos, conscientes de que el peligro mortal podía regresar en cualquier momento. La capitana Cha guiaba la columna a través de las ruinas, sin perder de vista los callejones oscuros y potencialmente peligrosos. Mientras pasaban junto a los letreros, la gente soltó un suspiro de alivio.
esperando el éxito de esta arriesgada maniobra. La mujer notó la extrañeza de regresar al río Anne y le ordenó al conductor que se mantuviera alerta. La heroína dijo sombríamente que todo lo que habían vivido hasta ahora era solo el comienzo de su verdadera prueba. La capitana llamó con ansiedad al sargento Sim, cuya mirada delataba la conciencia de una nueva amenaza mortal. Desde detrás de las ruinas, los muertos salieron en tropel a la carretera, rodeando rápidamente el transporte de la gente asustada. Los monstruos hambrientos se abalanzaron para atacar, tratando de alcanzar a aquellos que aún conservaban la chispa de la vida en su interior. La capitana Cha dio la orden, dirigiendo a los civiles y a su grupo de escolta hacia la derecha, mientras que los combatientes mantenían sus posiciones. Todos recordaban que el oído de los zombis era más agudo que su vista, y que cualquier ruido sería una sentencia de muerte. Al oír el sonido metálico, la horda de monstruos se abalanzó al instante hacia el ruido en busca de una nueva presa. La columna avanzó a toda velocidad por la carretera. Alguien gritó que el plan había funcionado. Y, en efecto, los zombis los habían seguido. La capitana Cha les ordenó que mantuvieran la distancia para que los muertos no los alcanzaran. El rugido del motor ahogaba las palabras. El soldado añadió que había demasiados perseguidores y que alcanzarían muy rápido al convoy de camiones. La capitana Cha ordenó a la columna que se dirigiera urgentemente al puente Soksun, ya que había demasiados enemigos. Desde arriba se veían un enorme puente y un cruce de pontones repletos de gente aterrorizada. El capitán Chow susurró que ya faltaba poco. Y que pronto esta pesadilla por fin terminaría para todos. Se dio cuenta con desesperación de que los zombis perseguirían a los vivos sin parar ni dar tregua. El camión que transportaba a los soldados aceleró bruscamente. Mientras uno de los soldados gritaba la orden de actuar de inmediato, el puente de pontones se mecía bajo la multitud mientras los sobrevivientes entraban en pánico e intentaban cruzar a la otra orilla. El zombi rugió y embistió, su cuerpo moviéndose a velocidad humana hacia los soldados en el puente. Un camión pesado arrolló a una multitud de muertos, esparciendo sus cuerpos y manchando el asfalto de sangre. Desde arriba se veía un puente destruido, donde el pánico empujaba a la gente y a los zombis directamente a las frías aguas del río. Las sombras de los muertos vagaban entre las ruinas, convirtiendo la ciudad, antes viva, en un silencioso cementerio nocturno. Con un grito salvaje, el monstruo se abalanzó, dispuesto a despedazar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Quedó claro que los enemigos eran vulnerables por la espalda, lo que dio a los combatientes una oportunidad. Para terminar la batalla con éxito, el héroe ordenó que pusieran en marcha la apisonadora, exigiéndoles a sus camaradas que se movieran a toda velocidad. La máquina comenzó a moverse, convirtiendo los huesos y la carne de sus enemigos en una masa sangrienta bajo su peso. El observador llamó a esta técnica el rey del campo de batalla por su eficacia en la destrucción de hordas de muertos vivientes. El rodillo de la apisonadora crujía mientras trituraba a los muertos, sin dejarles ninguna oportunidad de seguir existiendo. El gigante de acero continuó su cosecha, dejando atrás solo los restos aplastados de sus enemigos. Una horda de zombis se abalanzó hacia los soldados, obligando al héroe a asestar golpes rápidos y precisos al escuadrón de muertos vivientes que se acercaba. Un camión militar que transportaba soldados frenó en seco, atravesando salpicaduras de sangre en el asfalto y dejando un largo rastro oscuro tras de sí. El protagonista se elevó por los aires y desató un poderoso golpe sobre el transporte, convirtiendo al instante el resistente metal militar en una pila de fragmentos. Un hombre rubio de mirada dura y ropa manchada de sangre evaluaba con calma la situación en medio de los pesados escombros que caían a su alrededor. El camión se detuvo en un semáforo en una tranquila cuadra de la ciudad, donde en ese preciso instante todavía reinaba una calma extraña y engañosa. En ese mismo momento, la abuela y la joven estaban sentadas en el autobús, completamente ajenas a la amenaza mortal que se les acercaba. La chica de la gorra levantó la vista de repente, dándose cuenta de algo extremadamente importante para su supervivencia en este interminable y sangriento caos.
El hombre explicó fríamente que había asumido la responsabilidad porque nadie más en el grupo podía encargarse de la tarea. La chica le preguntó al soldado si había notado algo extraño cerca. Pero él solo miró con indiferencia en su dirección y guardó silencio. La chica agarró el teléfono, tensa, al recibir un mensaje sobre el regreso del equipo de la capitana Cha a la base militar fortificada. Con una sonrisa amable, el rubio tranquilizó a su acompañante, asegurándole que no tenía intención de causar pánico, sino que solo quería ayudar a los soldados. Dirigiéndose a su padre, el héroe prometió que no permitiría que nadie revelara sus intenciones ni les causara ningún daño físico grave. La joven Demi observaba con esperanza cómo la formación se retiraba, donde se habían reunido los soldados armados y su nuevo y misterioso aliado. La capitana Cha ordenó a las tropas que tomaran posiciones detrás de ella y se preparó para un nuevo ataque. Con la total comprensión de sus subordinados. Un grupo de monstruos, liderado por un mutante, irrumpió hacia la columna, haciendo que hasta los combatientes experimentados sintieran el frío glacial de una intensa y repentina ansiedad. La maquinaria de construcción se estrelló con un chirrido contra las filas de los muertos vivientes, triturando literalmente a los enemigos y sin darles la oportunidad de lanzar otro ataque. Los héroes dirigieron toda la fuerza del gigante de acero contra los restos de la horda que bloqueaban el paso del escuadrón hacia su objetivo principal y tan esperado. Desde arriba, se podía ver una fila de vehículos abriéndose paso con confianza entre los escombros y las montañas de cadáveres en la carretera destruida. A pesar del caos, uno de los soldados pronunció con alegría el nombre de la comandante, reconociendo su innegable liderazgo. En esta prolongada y brutal batalla, al atardecer, los sobrevivientes divisaron las fortificaciones de la brigada. Al darse cuenta de que finalmente habían logrado llegar a su destino, completos y con vida, el héroe pensó en la brigada de infantería. Un punto en el camino a Deyan donde sus anteriores ciclos de supervivencia habían terminado invariablemente en un fracaso total. El hombre admitió con sombría determinación que había alcanzado este punto crítico en un tiempo récord de 8 días, a pesar de todos los obstáculos que habían surgido. El héroe se dio cuenta de que no podía relajarse, porque cualquier error en ese momento solo empeoraría su ya de por sí extremadamente difícil y peligrosa situación. En la visión, la pequeña niña se encontraba en peligro de muerte. Y en ese momento, su rostro estaba desfigurado por un horror indescriptible y muy intenso. Uno de los soldados exhaló de agotamiento, diciendo que toda esta pesadilla interminable de los últimos tiempos había sido increíblemente difícil y agotadora para ellos. El héroe comentó que se alegraba de tener a una mujer en el equipo. A lo que ella respondió con frialdad que, a fin de cuentas, ellas eran su única salvación. El soldado le preguntó al rubio si había trabajado en la construcción antes. A lo que él respondió que simplemente había aprendido a sobrevivir. El héroe, que sabía demasiado, expresó alivio y alegría de que hubieran podido llegar al lugar deseado, completamente sanos y salvos. El hombre le preguntó a la mujer, con una sonrisa, qué era exactamente lo que había dicho. Y ella, bruscamente, le preguntó si había podido escuchar todo con tanto ruido. El soldado del casco les ordenó furioso que se callaran, mientras observaba con atención las figuras que se acercaban a través de su precisa mira óptica. La sargento Li Jingui informó a los héroes recién llegados que su escuadrón llevaba mucho tiempo esperando refuerzos importantes. A la mujer le informaron que su llegada ya había sido reportada con antelación. El coronel Cha había predicho con seguridad su aparición en el campamento ese mismo día. Al oír hablar del coronel, la capitana Cha se quedó helada. Se dio cuenta de que todas sus acciones habían sido calculadas de antemano y con todo detalle por aquel oficial de rango superior. La sargento añadió que el coronel le había advertido sobre la naturaleza terca de la capitana y de la escena inevitable que, sin duda, armaría nada más llegar. La heroína preguntó por el paradero del coronel. Notando cómo los rostros de todos los combatientes armados frente a ella se ensombrecieron de repente. Le señalaron la puerta trasera, donde se estaba decidiendo el destino de los civiles del autobús cerrado, entre quienes se encontraba la asustada niña Demi. La noticia de los muertos en la retaguardia hizo que la capitana se estremeciera.
Comprendiendo la gravedad de la amenaza que se cernía sobre la base militar y sus seres queridos, la mujer preguntó con rabia. ¿Acaso el coronel había ido solo al frente de batalla, sin asegurarse de tener apoyo de combate? Cuando la sargento confirmó sus temores, ella señaló que, a su edad, semejante heroísmo podría terminar siendo fatal para él. El oficial le se rió por lo bajo, dando a entender que la verdadera fortaleza y los motivos del coronel Cha residían en algo mucho más importante para el éxito de toda la misión. El coronel partió solo hacia lo desconocido, sin preocuparse en lo más mínimo por los riesgos que le acechaban en el camino. El guerrero en la torre contaba con tensión los últimos 35 minutos que faltaban para ese momento fatídico y absolutamente inevitable. El combatiente echó un vistazo a su reloj y declaró con determinación que solo quedaban 27 segundos para que comenzaran los sucesos fatales en esta base. El coronel gritó con deleite que era un nuevo récord, observando los eventos desde su alta torre de vigilancia. El héroe confirmó que el hacha era más confiable que el arma de fuego. Después de lo cual, le asestó un golpe poderoso, aplastante y definitivo a su oponente. El coronel Chapun Hou, de la segunda brigada Halcón Azul, se alzaba sobre su enemigo finalmente derrotado y sin vida, con una expresión de sombrío triunfo. El coronel exigió entre risas que usara el arma la próxima vez, preguntándole burlonamente al enemigo si había sufrido mucho al final. El comandante ordenó con sorna a los soldados que alcanzaran su nivel, para que pudieran empezar a leer a sus oponentes en cualquier condición de combate. El protagonista se dio cuenta, con una calma glacial, de cómo se comporta exactamente esta gente experimentada en las condiciones de una batalla real y despiadada. El coronel declaró que los enemigos solo eran un estorbo. A lo que uno de los soldados secundó con firmeza esas injustas palabras. Pasando sobre montañas de cadáveres. El guerrero barbudo admitió con amargura que la edad le estaba pasando factura, y que sus articulaciones ya no eran tan fuertes. Contemplando el campo de batalla, el comandante habló con desdén de los incompetentes y expresó su esperanza de encontrar un enemigo digno. Al sentir al enorme mutante a sus espaldas, el viejo veterano solo rió entre dientes, manteniendo la compostura por completo. Girándose hacia el monstruo, el guerrero preguntó irónicamente si todavía se aferraba a la vida después de heridas tan graves, mientras un rugido llenaba la base. El monstruo, tullido y manco, se preparó para un ataque final contra el imperturbable enemigo. Con un crujido, la apisonadora de varias toneladas cayó sobre los restos del enemigo, convirtiéndolos en un amasijo ante los gritos de aprobación de los combatientes. Observando la brutal batalla, los soldados atónitos gritaban de horror, incapaces de comprender la locura que se estaba desatando mientras él empuñaba sus hachas en la atalaya. El veterano adoptó una postura de combate, demostrando que las acciones valen más que las palabras vacías. Mirando a su compañero, el luchador dijo: solo al alcanzar la maestría se puede discernir la verdadera naturaleza de los enemigos. Mirando a la figura envuelta en un aura carmesí, el coronel Cha advirtió a la gente, anticipando una demostración de fuerza abrumadora. El hombre de cabello claro saludó al coronel Minseok y le pidió que trajera a los hombres junto con el capitán Cha. Bajo la ominosa luz roja, el padre miró a la figura con el hacha, cerniéndose sobre él como una enorme y amenazante sombra. El héroe esquivó el golpe del enorme coronel, quien cayó al suelo con una fuerza destructiva colosal. Los soldados gritaron de pánico, dirigiéndose al coronel y preguntándose cómo era posible atacar a civiles pacíficos. El soldado atónito se quedó helado, sin comprender lo que sucedía y solo atinó a preguntar de nuevo, confundido. Empuñando un hacha ensangrentada, cubierta con las muescas y marcas de sus incontables víctimas recientes, el hombre le preguntó al coronel, con preocupación, como algo así era siquiera posible en la inestable situación actual de la base. Desde la torre llegó la orden de activar la alarma de inmediato y que todos los presentes entraran urgentemente al interior. El héroe, con una mirada gélida, comprendió la aterradora verdad: el hombre que estaba frente a él era, en realidad, un verdadero monstruo.
El padre notó el extraño estado del enemigo, dándose cuenta de que sus ojos no lo engañaban. Y que algo andaba mal en este asunto, al escuchar su nombre. El coronel Chapun Hou se paralizó, con el rostro contraído, sin ocultar en lo más mínimo su profunda ansiedad. Cara a cara, el coronel y el extraño intercambiaron miradas mientras un pedazo de un arma pasaba volando. Al saber de la intención del extraño de quedarse, el coronel lo observó con interés. Queriendo probar sus fuerzas en batalla. Mirando el acero roto, el oficial admitió con fría calma que el tiempo de la diplomacia en esta situación se había terminado. En medio de las ruinas. El coronel Cha le sugirió a su oponente que dejaran de hablar y pasaran a la persuasión por la fuerza. Mirando al enemigo, el coronel se quedó inmóvil, anticipando la pelea. Un destello de emoción cruzó su rostro al sentir una oleada de fuerza. Envuelto en una aura oscura, el héroe apretó el puño con rabia, preparándose para desatar la energía de 100 ciclos en un solo y poderoso golpe. El padre de Dami miró desafiante al oficial, con la intención de demostrar su derecho a proteger a su hija. Con un regocijo siniestro, el coronel preguntó si el extraño estaba listo para pelear, comprendiendo el peligro de la prueba. Mientras se ajustaba las correas de los guantes. El coronel Cha admitió que en toda su carrera jamás había conocido a gente tan loca. El héroe, con una sonrisa ladina, reconoció que su oponente se había percatado de su interés. Después de lo cual, los dos luchadores se enzarzaron en una feroz pelea. El hombre del brillo azul preguntó con desdén si los que lo rodeaban de verdad lo llamaban con semejantes tonterías. El héroe advirtió fríamente que ahora lo averiguarían en la práctica. Y lanzó un rápido y poderoso ataque desde arriba. Se emitió una alerta de código rojo en toda la base. Que requería que todos los civiles se dirigieran de inmediato a un refugio fortificado. Los soldados, confundidos, volvieron a preguntar sobre el código. Hasta que el guerrero prometió explicarles todo después y les ordenó seguir las instrucciones. El militar, atónito, preguntó si de verdad era la mismísima capitana Cha quien estaba frente a él y recibió una firme confirmación. La joven soldado intentó hacerle una pregunta a la capitana. Pero todas las palabras simplemente se le atoraron en la garganta por la emoción. Una mujer de cabello oscuro, con una fuerte tensión en la voz, preguntó bruscamente a quienes la rodeaban qué estaba pasando en la base. El guerrero informó que el monstruo atacó al coronel en la puerta trasera, llamando al monstruo por su verdadero nombre. La mujer, impactada, exigió una explicación sobre el monstruo. Mencionando casualmente el nombre del misterioso Raju Min-seok, los soldados rodearon a la chica, exigiendo insistentemente saber cómo se había llamado exactamente su nuevo y misterioso salvador. Bajo la intensa atención de la multitud, los sobrevivientes se quedaron paralizados, tratando dolorosamente de entender quién se escondía detrás de la máscara de su héroe. Una asustada Demi miraba con ansiedad los rostros de la gente. Sintiendo la creciente tensión e imprevisibilidad del momento. Cuando se mencionó el nombre de Raju Min-seok, se hizo el silencio. Roto únicamente por los ecos de la batalla que se libraba cerca. Con un puñetazo, el héroe rompió la defensa del coronel Cha. Haciendo que el viejo veterano se estremeciera por el poder inhumano. Al mirar las grietas en el muro, el observador quedó asombrado por la fuerza capaz de destruir piedra sólida con un solo golpe. Lanzado hacia atrás por el impulso. Al coronel le costó trabajo mantener el equilibrio. Pero desafió a su oponente preguntando si iba a insistir. Envuelto en un aura de fuego, el rubio se lanzó hacia adelante de nuevo, asestando un golpe poderoso. Que levantó nubes de tierra. Una pesada bota se estrelló contra la barrera de concreto con un fuerte estruendo. Demostrando la determinación del héroe por llevar la pelea hasta el final. El rostro del coronel se contrajo por la tensión y el shock al ver los ojos del enemigo brillar en un tono carmesí. El coronel, con una sonrisa demente, respiraba con dificultad, su rostro expresaba rabia y disposición para continuar esta batalla mortal. El protagonista saltó rápidamente hacia atrás, esquivando otro golpe devastador de su poderoso oponente. El guerrero barbudo cayó de rodillas.
exhausto por la aplastante colisión con el enemigo en las puertas de la base militar. El coronel, con los ojos ardiendo en llamas azules, descargó un golpe sobre su oponente, sus rostros acercándose en una furiosa pelea. Ambos luchadores permanecieron en un tenso silencio, recuperándose lentamente del agotador intercambio de golpes. Los oponentes se encontraron cara a cara al atardecer. Y el coronel preguntó burlonamente si su oponente quería seguir jugando. El soldado asumió con desprecio que su adversario había cambiado de opinión sobre atacar. Y que simplemente había decidido rendirse sin seguir peleando. El héroe ofreció con calma repetir el duelo en condiciones adecuadas, usando todo su poder y habilidades ocultas. El hombre de cabello claro, con una mirada fría, señaló con confianza que el coronel, a pesar de su rabia, ya no era una persona viva. El guerrero barbudo con heridas sangrantes se quedó paralizado por la tensión, comprendiendo gradualmente el aterrador significado de las palabras del héroe. El atónito coronel miró fijamente al enemigo, dándose cuenta de que la iniciativa desde el comienzo de la batalla no le había pertenecido en absoluto. Al observar la figura en el aura carmesí, el oficial sintió una brecha en su fuerza que ni siquiera años de experiencia podrían llenar. Enfurecido por la frustración, el veterano exigió furiosamente saber qué era exactamente lo que este hombre poderoso intentaba lograr. Manteniendo una calma glacial, el héroe le dijo al coronel que ahora solo necesitaba protección confiable para su gente, al escuchar la petición del guerrero que acababa de derrotarlo. El coronel Cha de repente estalló en una fuerte y sarcástica carcajada. El oficial preguntó sarcásticamente por qué un monstruo tan peligroso podría necesitar la ayuda de alguien. Cortando abruptamente la diversión, el coronel cambió a un tono severo y se negó rotundamente. No quería tomar parte en esta aventura. El protagonista solo ensombreció el rostro y explicó con calma que no era él quien necesitaba protección confiable en ese momento, sino su hija, mientras observaba al capitán Cha. El hombre aclaró, con determinación en su voz, que el asunto se trataba principalmente de la seguridad de la pequeña Rayu Demi en la base. El padre señaló a la niña, confirmando firmemente que su único objetivo era salvar la vida de su hija. El protagonista prometió permitir que ella y todas las personas que llegaron con él se quedaran en las instalaciones de esta brigada de infantería. El coronel miró con desconcierto a su adversario de cabello claro, aún sin comprender sus verdaderas intenciones y objetivos. El hombre accedió resueltamente a hacer lo que se le pidiera. Si su oponente lo hacía por el bien de la gente, el héroe gritó furiosamente a todo el recinto que haría todo lo posible por este escuadrón, por la seguridad de sus seres queridos. La noche oscura envolvía la base, con edificios iluminados y una cancha de baloncesto vacía bajo la fría luz de la luna. Un gran gimnasio estaba lleno de civiles que esperaban encontrar refugio de la catástrofe mundial. Uno de los hombres le preguntó con cautela a su camarada si había escuchado las noticias sobre el monstruo. Y solo recibió un asentimiento vacilante como respuesta. La chica notó con preocupación que las noticias estaban llenas de informes extraños. Y alguien mencionó los ojos rojos de los zombis. Un hombre atado en un cuarto oscuro preguntó a sus captores con una sonrisa amarga si de verdad estaban hablando de zombis. El prisionero, con una sonrisa fría y una mirada vacía, se quedó inmóvil con pesados grilletes, dándose cuenta finalmente de lo absurdo de la situación. El hombre, fuertemente atado con cadenas, escuchó el veredicto del coronel de que a todas las personas que habían llegado con él se les permitiría quedarse. El coronel señaló con desconfianza al héroe, declarando que no podía confiar en un hombre que representaba una amenaza para el destacamento. Con una calma glacial, el comandante militar anunció la decisión de aislar inmediata y completamente a este peligroso huésped de la gente. Habiendo aceptado los términos, el padre de Demi se ofreció a que lo encerraran en confinamiento solitario para disipar la desconfianza del comando de la base. Con sombría determinación, el héroe juró mentalmente que haría todo lo posible para demostrar que tenía razón y que era útil. Sentado en la penumbra de una celda estrecha, el hombre reflexionaba sobre cómo convencer a los militares de su seguridad por el bien de salvar a su hija.
Al escuchar un ligero crujido en la ventana, el prisionero se estremeció de repente por la sorpresa. Y levantó la cabeza asombrado hacia la luz que entraba. El rostro de su hija Demi apareció de repente detrás de los barrotes. Y con un triunfo alegre, le anunció su llegada a su padre. Acercándose a la ventana, la niña confirmó que estaba bien, mientras su padre miraba con alivio sus rasgos familiares. Demi dijo que los soldados habían sido amables con ella e incluso le permitieron visitar brevemente a su padre, que estaba encerrado en una celda. Un grupo de personas ansiosas en el refugio discutía los eventos con aprensión. Al darse cuenta de que mucha gente se había reunido fuera de la base, la niña detrás de los barrotes se volvió hacia el prisionero con alarma, pidiéndole perdón en voz baja. A lo que él volvió a preguntar con cautela. El prisionero prometió mantenerse al margen de los conflictos, pero rompió su palabra de inmediato. Y de nuevo le hizo una pregunta a la niña. El padre le comentó con calma a su interlocutora que muy probablemente estaba muy decepcionada de él. Después de lo que ella había visto, el hombre golpeó bruscamente su puño contra los barrotes de hierro de su celda, tratando de atraer la atención de su silenciosa interlocutora. El prisionero admitió con amargura que, si él no fuera su padre, esta gente y ella misma difícilmente estarían a salvo. El prisionero añadió con una sonrisa sombría que de todos modos los habrían sacado de allí, sin importar lo que dijeran los que estaban alrededor. El hombre, con una pesada y cansada mirada, simplemente dijo que le creía sinceramente a pesar de las diferencias que habían surgido. La chica exclamó con alegría que ya era hora de irse. Y advirtió que el pase de lista comenzaría pronto y no podía llegar tarde. La mujer de cabello oscuro, con una leve sonrisa, le deseó buenas noches al prisionero y caminó rápidamente hacia la salida. Con una sonrisa amable, el padre le deseó tiernamente a Demi que durmiera bien, intentando transmitir un poco de paz a través de los barrotes. Tras despedirse, la chica se alejó corriendo de los muros del bloque de celdas, esperando que la separación no durara mucho. Mirando hacia adelante con un tímido rayo de esperanza. La joven Demi sonrió levemente al pensar en su inminente rescate. Encadenado en una celda estrecha, el hombre observaba a su hija con una mirada cálida, ocultando su dolorosa ansiedad detrás de una máscara de tranquilidad. Por un momento, el rostro de la chica se ensombreció con una expresión de amarga revelación. Pero de inmediato se recompuso. Dando un paso rápido hacia un lado, la joven heroína abandonó el patio, sintiendo como su alma se volvía más pesada. Una solitaria gota de lluvia cayó del cielo nocturno y se disolvió en un charco con un leve chapoteo. Incapaz de soportar las abrumadoras emociones, Demi rompió en llanto, secándose las lágrimas con la manga e intentando en vano reprimir sus sollozos. Completamente solo y atado con grilletes. El padre bajó la cabeza, abatido, sumido en oscuros pensamientos sobre el futuro. Con la mirada perdida en el vacío, el hombre reemplazó su dulzura con una férrea determinación, enfocándose en el objetivo de romper el círculo vicioso. Unas botas pesadas avanzaban lentamente por el pasillo, dejando tras de sí un fuerte eco de pisadas. El hombre atado permanecía solo en la oscura celda, despidiéndose en silencio de Rayu Minseok. 3 soldados se pararon frente al prisionero bajo una siniestra luz azul, y uno de ellos dijo con frialdad que el coronel lo estaba esperando. La mano de alguien señaló un punto en el mapa que marcaba la estación que se había convertido en un nido para muchos sobrevivientes. El imponente comandante, con una tableta, explicó que hace 20 minutos los sensores en la estación destruida habían registrado numerosas señales de sobrevivientes. El oficial en la pantalla notó otra extraña frecuencia desconocida entre todas las señales. El militar añadió que la rapidez para completar la misión era crucial y que cualquier retraso los demoraría. El comandante declaró enfáticamente que por eso enviaba a un equipo de élite para llevar a cabo la misión. El hombre barbudo señaló con el dedo al luchador elegido con una sonrisa de confianza. El héroe de cabello claro, acompañado por un soldado, escuchó cómo le asignaban una misión. El coronel Cha, atravesándolo con una mirada severa, le recordó sus palabras.
Un padre debe estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio por su hija. Con un zumbido ensordecedor, el protagonista sacudió los brazos hacia los lados y las pesadas cadenas se hicieron añicos. Los soldados, atónitos, retrocedieron horrorizados mientras veían los fragmentos de los grilletes llover sobre el suelo a los pies del prisionero. Demostrando una fuerza impresionante y una total disposición para la acción, el hombre preguntó secamente cuando planeaba el escuadrón ponerse en marcha. Una sonrisa depredadora apenas perceptible se dibujó en el rostro del coronel Cha, delatando su satisfacción por haber encontrado a un guerrero digno. Uno de los ojos del oficial brilló con un aterrador tono azul mientras confirmaba con entusiasmo su disposición para comenzar la tarea de inmediato. Envuelto en oscuras sombras, el héroe anunció oficialmente el inicio de la operación de rescate, con los ojos ardiendo en una llama furiosa. Una fría luna llena se alzó sobre las silenciosas ruinas de la metrópolis caída, arrojando una luz fantasmal sobre el camino de aquellos que se atrevieron a desafiar a la muerte. En medio de los restos retorcidos de edificios y escombros, reinaba un opresivo silencio nocturno, anunciando el comienzo de una nueva y peligrosa etapa. Un niño pequeño en mameluco, con los ojos muy abiertos, llamó tímidamente a su padre en el oscuro refugio. La gente susurraba en voz baja. Intentando calmar al bebé que lloraba en el tenso silencio, la joven madre, en pánico, trataba de consolar al niño. Y el hombre cercano notó con irritación que el bebé hacía mucho ruido. El padre de familia agregó con disgusto que el bebé gritaba tan fuerte que se estaba volviendo insoportable e irritaba a quienes lo rodeaban. La mujer mayor le recordó con reproche que solo era un niño y que no podía comportarse de otra manera. El niño pequeño miraba lo que sucedía con los ojos muy abiertos y apretaba los puños. El padre dijo el nombre del niño con disgusto, intentando calmar la situación. A lo que la madre respondió alarmada. Una joven con un bebé en brazos se apretaba tensamente contra la pared en un rincón oscuro del refugio. Una madre y su hijo estaban sentados solos en la sombra, recargados contra la pared fría y abrazando sus rodillas. Desde la oscuridad, un rostro desfigurado con una sonrisa terrible miraba a la mujer. Una criatura con un ojo rojo brillante y los dientes al descubierto se quedó inmóvil en la más absoluta oscuridad, preparándose para atacar. Las calles azules de la ciudad rebosan de multitudes de muertos vivientes. Y el protagonista mira la pesadilla con fría indiferencia. Un enorme mutante con un solo ojo rojo brillante le sonríe con malicia a los héroes. Pero el padre permanece completamente tranquilo. Un camión potente aplasta y destroza a una horda de zombis a toda velocidad, mientras el héroe vuelca toda su furia en la embestida. El coronel Cha elogia con orgullo el poder de su camión ante el hombre, y el héroe solo confirma brevemente las palabras del comandante. El pesado vehículo se abalanza sobre la multitud de enemigos y el coronel Cha enfatiza que la velocidad es la única clave para el éxito de la operación. El coronel Cha señala dos variables y le informa al héroe de nuevas complicaciones en el plan. Los héroes miran la entrada del metro, completamente obstruida por escombros, y se dan cuenta de que la única ruta de escape está bloqueada. El coronel Cha señala el segundo problema crítico en su camino y el héroe ya está buscando una manera de eliminar el obstáculo. Apuntando a la pantalla de la tableta, el coronel Cha habla con enojo sobre enemigos ocultos. Una pantalla brillante muestra que hay criaturas desconocidas en el espacio cerrado con los sobrevivientes. Y el hombre comprende que la gente está en una trampa mortal. El coronel Cha exige acción inmediata, sabiendo que la demora aniquilará a todos en el sector. El protagonista estudia datos en una tableta tratando de anticipar amenazas y encontrar debilidades en la estrategia. La pantalla muestra las minas. La única ruta segura, en opinión del coronel, para una entrada encubierta. El comandante propone un plan para escapar a través de los túneles. Sin ser consciente de la peligrosa mutación del virus en las profundidades de estos, el coronel exige la confirmación de que están listos. Recordándole su deber de salvar a cada sobreviviente a cualquier costo, el héroe permanece tranquilo e interrumpe abruptamente el entusiasmo del comandante con una sola negativa, corta y firme. El padre predice el fracaso de la misión.
dándose cuenta de que los viejos métodos ya no funcionan en las nuevas condiciones. El coronel, impactado, intenta justificar el plan. Sin entender las razones de la confianza de su compañero en el fracaso, el comandante está confundido, mientras que el héroe recuerda sus errores pasados, que siempre lo llevaron al mismo final. El padre señala que, a pesar de la experiencia del coronel, el número de personas salvadas en ciclos anteriores fue mínimo. El héroe se da cuenta de que en intentos de rescate similares en ciclos anteriores, siempre hubo 0 sobrevivientes. Docenas de personas cuelgan en capullos del techo, transformadas por el depredador en una reserva viviente de provisiones. La visión de múltiples cuerpos en la telaraña deja a los testigos preguntándose sobre el monstruoso creador de esta guarida. La chica vuelve en sí y, en estado de shock, intenta comprender cómo terminó en este terrible lugar. ¿Y dónde están sus amigos? Colgando boca abajo, mira a su alrededor en la oscuridad con horror, dándose cuenta de su impotencia entre los cautivos. Ella llama a Dayun. Sin darse cuenta de que en la guarida del monstruo cualquier sonido extra podría costarle la vida, la cautiva grita de horror. E intenta en vano escapar de los pegajosos y fuertes hilos de la telaraña. La gente en el suelo corre hacia la Dayun caída, para saber si está a salvo y puede caminar. El hombre mira a Dayun con confusión mientras otro cautivo exige ser liberado de las ataduras de la araña. Hay caos en la guarida. La gente busca a sus seres queridos sin darse cuenta de la amenaza mortal que se cierne sobre ellos. El prisionero está indignado por la lentitud de quienes lo rodean. Y exige que lo rescaten de inmediato de la trampa una anciana de ojos escarlata cuyos movimientos carecen de rasgos humanos. Se arrastra silenciosamente por el techo hacia la gente. El prisionero observa aturdido cómo se acerca una extraña anciana, cuyo comportamiento le parece aterrador. Una mujer con cara de loca pregunta el motivo de su visita. Y sus ojos delatan a un monstruo hambriento. La mutante se abalanza de repente sobre el hombre y le muerde la cabeza salpicando de sangre toda la habitación. Los testigos exigen que se detenga la masacre. Pero el monstruo ya no oye palabras ni súplicas de ayuda. Un cuerpo ensangrentado cae al suelo frente a un grupo de personas conmocionadas por la brutalidad que presenciaron. El hombre asesinado se convierte instantáneamente en un zombi y se levanta lentamente mirando mortalmente a los vivos. Algunos hacen una cuenta regresiva mientras otros observan con horror cómo muta su antiguo vecino. El prisionero histérico señala al muerto viviente y grita a todo pulmón sobre la aparición de un zombi. Un caos sangriento estalla en la estación. La gente huye mientras los muertos vivientes continúan su cacería. La gente no entiende de dónde salieron los zombis e intenta salvarse corriendo hacia la salida sin mirar atrás. La chica corre de un lado a otro buscando una salida. Pero descubre que todos los pasadizos están completamente bloqueados por telarañas. Mirando hacia la oscuridad, la cautiva se da cuenta de la llegada de una pesadilla. En forma de un monstruo terrible e invencible, los sobrevivientes pasan corriendo junto a las columnas tratando de escapar de la persecución. Mientras una enorme telaraña se balancea sobre ellos, la chica se queda paralizada de confusión frente a las escaleras, sintiendo como el miedo paraliza sus movimientos. Desde arriba gritan que el camino está cerrado. La gente está atrapada en un círculo, a solas con monstruos hambrientos. El padre furioso le exige a su hijo que se apure para que no queden atrapados en la trampa mortal de la estación. El niño le grita a su padre sobre el peligro al ver a un enemigo acercándose por detrás que no había notado. Gritos y sonidos de lucha resuenan desde las profundidades de la estación, marcando el principio del fin para todos los que están atrapados adentro. La chica baja corriendo las oscuras escaleras esperando llegar a tiempo para ayudar a su amiga Dayun. Cada escalón que sube va acompañado de su susurro, lleno de miedo y determinación por salvar a su amiga. Salta subiendo y bajando los escalones sin sentir cansancio, pensando solo en cómo evitar la tragedia. Una vez abajo, la cautiva se congela en un horror mudo. Ante algo tan terrible que su grito se apaga. Frente a ella se encuentra una colosal araña mutante, que sujeta un cuerpo humano sin vida entre sus patas. Al mirar a la gigantesca criatura, la chica se da cuenta de la insignificancia de sus posibilidades y su voluntad se quiebra.
El mutante de ojos escarlata abre la boca llenando la habitación con un rugido salvaje y ensordecedor. La chica mira al monstruo con los ojos desorbitados por el miedo, dándose cuenta de que esta pesadilla es real. Las lágrimas corren por su rostro mientras aturdida entra en negación, rehusándose a creer lo que estaba sucediendo y susurrando que es imposible. Parada frente al rostro de la criatura intenta en vano convencerse de que todo esto es un mal sueño interminable. Un estallido de fuego envuelve la estación de metro, convirtiéndola en un infierno ardiente y borrando todo rastro de caos. La explosión sacude las bóvedas liberando una energía capaz de destruir incluso a un mutante formidable. A través de las llamas se oye el grito de un monstruo cuya carne se derrite por la temperatura extrema. La chica cae de rodillas entre los escombros con el rostro desfigurado por el dolor y la desesperanza. El héroe le recuerda al coronel la inutilidad del rescate, ya que no se salvó ni una sola vida. El padre con una concentración sombría le explica a su compañero la razón de sus constantes fracasos. Ryu Min Seok se prepara para demostrar el poder que ha acumulado en sus vidas pasadas. El héroe envuelto en llamas declara que una persona común no puede. Para completar esta misión por el bien de su hija, Ryu Min Seok dejó de ser humano y se convirtió en otra cosa. El rostro del desollador emerge del fuego, una nueva fuerza mortal en este ciclo anómalo. El héroe le explica a la araña que caza personas, paralizándolas antes de arrastrarlas a su telaraña. El padre ardiente ve al mutante imitando expresiones faciales humanas, lo que solo le provoca asco. El monstruo ataca con una telaraña pegajosa, pero Ryu Min Seok se da cuenta de la amenaza a tiempo y reacciona. El héroe lo esquiva y decide quemar a la araña, sabiendo de su miedo a las altas temperaturas. Con un golpe demoledor, el padre se enfrasca en una furiosa batalla con el mutante, manteniendo una fría determinación. Tras encontrar el punto débil del enemigo, el héroe se prepara para el final, consciente de su superioridad. La embestida del héroe desgarra la carne de la araña, demostrando la determinación del padre por salvar a su hija a cualquier costo en un círculo de fuego. El mutante grita de dolor, perdiendo la capacidad de resistir la fuerza del hombre. El héroe se prepara para el ataque final. Y por su apariencia, está claro que el destino del monstruo está sellado. Ryu Min Seok declara que acabará con la criatura de un solo golpe, usando toda su energía acumulada. El héroe le ordenó a la mujer que corría que se detuviera. En el pasillo en llamas, la madre desesperada le exige al hombre que no se atreva a tocar a su hija. Un hombre evalúa la amenaza y se prepara para una lucha a muerte con un enemigo llameante. El espacio tiembla por el rugido inhumano de la boca erizada de agujas del monstruo. El luchador salta y manda a volar a la criatura ardiente con una poderosa patada para ganar tiempo. Desesperada, la mujer cae de rodillas, extendiendo las manos e implorando una salvación milagrosa. Su rostro está desfigurado por el horror, y su mirada sugiere que su mente no acepta lo que está sucediendo. El héroe aterriza en el suelo, mientras la enorme masa del monstruo se le acerca por la izquierda. El hombre apenas mantiene el equilibrio en el calor, pero con un esfuerzo de voluntad, encara el peligro. El gigante de fuego se cierne sobre él. Pero el padre, protegiendo la vida de alguien más, no muestra miedo. El héroe continúa la batalla entre las llamas, maniobrando con destreza y asestando duros golpes al mutante. Alzándose en el centro de un torbellino de fuego, el hombre encuentra la fuerza para un ataque decisivo. El héroe está decidido a ganar este ciclo anómalo por el bien del futuro de su hija. La imagen de su hija aparece en la mente del héroe, recordándole su fe inquebrantable en él. Al oír la voz de su hija, el héroe desata todo su poder sobre el mutante con energía renovada. El poderoso golpe del héroe es capaz de hacer pedazos a cualquier engendro del virus. El padre estrella al monstruo contra el piso de concreto, provocando que profundas grietas se extiendan por toda la estación. El mutante lanza un grito de agonía, incapaz de resistir el poder del hombre que cambió su destino. Mirando dentro de la boca del enemigo, el héroe tiene la fría intención de acabarlo y salvar a los sobrevivientes.
Un puñetazo destroza la cabeza del destripador, confirmando el estatus del hombre como el más fuerte. Un golpe demoledor en la mandíbula provoca un chorro de sangre, marcando un punto de inflexión en la pelea. El monstruo pierde su apariencia amenazante y gime lastimosamente como un niño asustado llamando a su madre. El hombre pisotea a su enemigo contra el suelo, interrumpiendo sus súplicas y declarando fríamente su error. El rostro de la criatura está desfigurado por el dolor. Y sus ojos muestran un horror animal ante el poder del hombre. Sangrando, el enorme cuerpo cae a los pies del vencedor, perdiendo su capacidad para resistir. El mutante se ahoga en su propia sangre, produciendo sonidos roncos desde su garganta destrozada. Presionando la cabeza del enemigo con su bota, el héroe llama con desprecio al sonido que hace la criatura un llanto en medio de las llamas. El hombre predice que ahora se escucharán sonidos diferentes de la boca del monstruo. Inclinándose sobre él, el héroe le promete al enemigo que de ahora en adelante solo soltará gritos de dolor. La criatura deja escapar un grito agonizante que resuena por todo el pasillo en llamas. El héroe asesta el golpe final, poniendo toda su furia en él. Y sin darle tiempo al enemigo para recuperarse, los muertos se apretujaron contra el cristal del elevador con un rugido hambriento. Llevando un horror indescriptible a los sobrevivientes, un grupo de hombres sostiene desesperadamente las pesadas puertas, tratando de contener la embestida de la horda de muertos que avanzaba. La gente entiende que si la barrera colapsa y las criaturas logran entrar, será su fin inevitable. Uno de los chicos notó el extraño silencio de los zombis. Pero su compañero interrumpió sus pensamientos de forma brusca y grosera. El hombre se quedó helado, con el rostro desfigurado por el shock, presintiendo la llegada de un nuevo y grave peligro. A la amenaza de los muertos se sumó la del fuego, y la habitación comenzó a llenarse rápidamente de un humo acre y sofocante. El tipo de la corbata se puso histérico, gritando que no había salida y que todos estaban condenados a una muerte rápida. El hombre detuvo al que entraba en pánico y llamó con esperanza al líder del grupo, diciéndole padre y esperando sus órdenes. El hombre de la gorra le preguntó irritado al que estaba en pánico si sentía algún cambio extraño en el aire. La presión en la puerta desapareció. Y los sobrevivientes supusieron tímidamente que los monstruos de afuera habían dejado de moverse. Las puertas de metal se hicieron añicos por el impacto, lanzando a la gente hacia atrás con una poderosa onda expansiva y destruyendo la línea de defensa. Los sobrevivientes gritan que la defensa ha sido rota, suplicándole a padre que tenga mucho cuidado ante la nueva amenaza. El rostro del sobreviviente se contrajo en confusión mientras intentaba descifrar quién había surgido exactamente de las nubes de polvo. El grupo de rescatados miraba en shock la figura frente a ellos, sin creer que este fuera su verdadero salvador. Una operación nocturna a gran escala en la estación del metro se convirtió en un rayo de esperanza para los atrapados. El soldado de las fuerzas especiales se giró bruscamente al oír un sonido extraño entre las ruinas, preparándose para cualquier sorpresa. El líder del escuadrón observaba el exitoso avance de esta loca misión de rescate con una sonrisa depredadora. Al amanecer, se anunciaron los resultados. 37 personas fueron salvadas de la trampa mortal en la estación del metro. Los soldados apenas podían creer que habían logrado evacuar a tanta gente del aislado subterráneo. El oficial se quedó paralizado por el desconcierto, incapaz de explicar racionalmente lo que vio en las lúgubres mazmorras. Una mujer entregó a los rescatistas un niño, cuya supervivencia entre zombis parecía un milagro imposible. El niño, dentro de un capullo resplandeciente, sonreía serenamente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en este infierno sangriento. Demi observaba a su padre con una mezcla de orgullo y asombro, reconociendo en él al gran y poderoso Salvador. La multitud vitoreaba, y la chica estaba maravillada de que su padre hubiera logrado lo imposible por sí solo. El héroe de la capa blanca sobre el vehículo blindado parecía un verdadero hacedor de milagros a los ojos de todos los rescatados. Los oficiales estaban encantados con el éxito de la misión, admitiendo que el resultado había superado todas sus predicciones más audaces. El comandante soltó una carcajada y anunció que el héroe había pasado la prueba y demostrado su fuerza.
El padre permanecía en silencio a un lado, considerando el triunfo simplemente como el cumplimiento de su deber. Proteger a su familia. Demi caminó hacia su padre, sintiendo que la tensión de la pesadilla interminable finalmente se disipaba. El héroe miró a su hija con una sonrisa cansada, permitiendo que la máscara de guerrero despiadado finalmente desapareciera. Demi miró a su padre con lágrimas de admiración, viendo en él no solo a un padre, sino al Salvador del mundo. Se fundieron en un fuerte abrazo, comprendiendo que su principal misión personal se había completado con éxito. Una pesada expectación por las consecuencias de la reciente y sangrienta batalla reinaba en el silencio de las instalaciones de la base. El soldado informó preocupado al médico que el paciente tosía mucho y aún no recuperaba el conocimiento. El doctor le aconsejó al paciente que siguiera descansando y prometió volver más tarde con los medicamentos necesarios. El hombre yacía en la penumbra con una venda en la frente, sumergido en un sueño profundo. De repente, el rostro del hombre dormido se desfiguró en una mueca terrible.